En 1975, un buque de la Armada Argentina intentó detener a un buque británico que se dirigía a Malvinas para realizar un estudio científico. ¿Por qué era importante para los ingleses llevar a cabo este estudio? ¿Cuál fue la reacción del gobierno argentino ante esta situación? ¿Hubo una disputa diplomática? ¿Qué pasó desde la Resolución 2065 de las Naciones Unidas hasta ese momento? Mi nombre es Juan Natalicio. Soy investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Cuando se habla de Malvinas, se lo relaciona al conflicto de 1982, pero existe una profunda historia que nos une con las islas, desde el momento de nuestra formación como nación hasta estos tiempos. Mi desafío es profundizar en los temas menos difundidos de nuestra historia. Esto es Investigación Malvinas. El 1 de julio de 1971 se firma el acuerdo sobre comunicaciones entre Argentina y Gran Bretaña, llamada Declaración Conjunta de Buenos Aires. Argentina se comprometía a establecer enlaces aéreos y marítimos, brindar ayuda en salud y educación a los isleños, proveer combustible y gas envasado. El 3 de julio de 1971 se lleva a cabo el primer vuelo argentino oficial de pasajeros a Malvinas, en lo que sería el comienzo del servicio regular de la línea aérea estatal LADE. Para los isleños fue un avance. El 15 de noviembre de 1972 se inauguró la pista de aterrizaje de aluminio en Puerto Argentino, construida por personal de la Fuerza Aérea Argentina. En el acto de inauguración flameó la bandera argentina y también la británica en Malvinas. El 26 de febrero de 1974 se instala YPF. También se instalará gas del Estado, provocando profundas transformaciones en la vida de los isleños. El 1 de junio de 1974 llegan dos maestras, las hermanas Cañas. La Declaración Conjunta de Buenos Aires, firmada en 1971 por representantes argentinos y de Gran Bretaña, tiene su origen en un contexto muy movido para lo que sería el sur global, desde la década de 1960 con la Resolución 1514, que se instaba de parte de las Naciones Unidas a la descolonización de los dominios europeos, tanto en Asia como en África y en Oceanía, se generó todo un contexto propicio para la descolonización de distintos lugares del planeta, incluso para que las Malvinas fueran consideradas de otra manera. De hecho, el artículo 7 de la Resolución 1514 coloca a la violación a la integridad territorial de un Estado como una grave falta a la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, la Resolución 2065 reconoce la existencia de un conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, instando a ambas partes, a las dos partes, a Argentina y a Gran Bretaña, a sentarse a la mesa de negociaciones para definir lo que sucedía con la soberanía. En este contexto, en 1971, se firma la Declaración de Buenos Aires. En 1968, luego de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, se estaba llegando a un acuerdo conocido como Memorándum de Entendimiento. En este documento, en el párrafo 4, fijaba que el gobierno del Reino Unido, como parte de esta solución final, reconocerá la soberanía argentina sobre las islas. Pero esto, que era secreto, se filtró. Por este motivo, en Londres, se formó un lobby, conocido como Falkland Island Committee, el cual comenzó a operar con el objetivo de que no se firmara dicho memorándum. El lobby logró su cometido. Unos años después, se firmó el Comunicado Conjunto de Buenos Aires. Al mismo tiempo, los británicos, a través de un grupo de investigadores, comenzaron con estudios hidrocarburíferos en el mar, cerca de Malvinas, conocido como Informe Griffiths. Es en este contexto que en 1971, por parte del Departamento de Geología de la Universidad de Birmingham,
se establece el informe Griffiths, que con el análisis de distintas rocas sedimentarias se habla de un potencial yacimiento petrolífero en las islas que podía servir para autosustentar a la ocupación. La principal preocupación de Gran Bretaña en esta época, en la década del 70, y en el auge de la crisis del petróleo por el aumento de los precios del petróleo y de la inflación a nivel mundial, era cómo garantizar la ocupación en el aspecto económico. Es en este sentido que en 1975, por orden del entonces primer ministro James Callaghan, se decide el envío de una expedición al mando de Lord Shackleton, que es la denominada Expedición Shackleton, que con el envío de un buque también llamado Shackleton, se busca ver qué tan cierto era el potencial hidrocarburífero de las islas. Hay que recordar que en el tercer gobierno de Perón se había determinado una nueva escuela de defensa nacional, imbuida en las ideas del primer y segundo gobierno peronista, en concebir la geopolítica argentina como un país talasocrático, bioceánico y bicontinental. En esta situación, en 1975, Argentina amenaza con que se iban a romper las negociaciones y se hablaba de una posibilidad de ruptura de relaciones internacionales cuando, bueno, en plena crisis del petróleo se hablaba de que iban a venir a lesionar la soberanía nacional explorando nuestro mar argentino. Esto escala hasta enero de 1976. Específicamente bajo el gobierno de la expresidente María Estela Martínez de Perón, en donde nada menos que un 3 de enero, el aniversario de la usurpación de nuestras Islas Malvinas, Carlos Shackleton, pone un pie en Malvinas con estas intenciones. Fue tomado como un acto de lesión de nuestro honor y con un claro mensaje, porque fue un 3 de enero, prácticamente fue tomado como una lesión y una agresión adrede, ¿no? Esto desencadena en que, más allá de las protestas, el 16 de enero de 1976, Argentina considera que Gran Bretaña unilateralmente viola los acuerdos de la ONU, 2065 específicamente, considera que ante esa violación a nuestra soberanía nacional se amenaza con una posibilidad de ruptura de relaciones exteriores. El desencadenante de este suceso fue el 4 de febrero de 1976, cumpleaños de la Presidente por entonces, que justamente el buque británico, el buque bautizado como Shackleton, comienza su exploración en el mar argentino y sale de la zona de exclusión pactada hasta el momento, ¿no? Se va a 80 millas al sur. Y el ara almirante Storni comienza con las advertencias al buque británico y le ordena que pare, para abordarlo, por supuesto. Desde el buque británico dicen que se comunican con el gobernador usurpador británico en nuestras Islas Malvinas y ordena al gobernador que continúe el rumbo y el derrotero y con clara intención de ver cómo se desarrollaba el suceso. No obstante, el ara almirante Storni, con total acto de patriotismo y de cumplimiento del deber, más allá de que después, bueno, algunos nacionalistas criticaron que no fue hasta la última ratio, comienza a disparar cañonazo hacia la proa del buque. Y se incorpora luego la aeronave Neptuno, que comienzan a acercar y a perseguir a este buque británico, obligándolo a retornar hacia nuestras Malvinas. Esta situación generó la denuncia internacional de los británicos ante la CONVEMAR, ante la ONU, y de nuestra parte hicimos lo propio contestando esas denuncias y también con la Organización de Estados Americanos. Hicimos una denuncia formal por la invasión y el atropello. Todo el continente americano se solidariza con Argentina y denuncia esta situación también a nivel internacional. Esto deriva, como dije, en que el 13 de enero de 1976 se rompan las relaciones bilaterales y los países retiren sus embajadores. Esto conlleva a un asunto que es prácticamente inédito en la historia, que es cuando el Poder Ejecutivo Nacional instruye al Poder Legislativo a una reunión de urgencia por este episodio. Lo que determina el Poder Legislativo por instrucción del partido oficialista era citar a los cancilleres e embajadores a una reunión secreta, que es inédito en la historia que en el Congreso de la Nación haya una reunión secreta. Y se debía sesionar el 24 de marzo de 1976 a las 10 de la mañana.
Por eso no hubo ningún escándalo cuando se cañonea a la misión Shackleton en el mar jurisdiccional argentino. La presidenta en ese momento pidió al Congreso para quitarle el placeta al embajador inglés, un día emblemático en la Argentina, el 24 de marzo. Por lógicas razones del fatídico hecho del 24 de marzo, no se llegó a concretar. Incluso hay informes desclasificados que son interesantísimos, por ejemplo el de Lord Franks, del 22 de marzo de 1976, que fueron 2 días antes del golpe, que decían de que el gobierno argentino, nunca un gobierno argentino tuvo tanta agresividad para con la política británica en la historia. Y se oculta todo esto del tercer gobierno, yo creo, para que no retomemos el ejemplo. Quiero suponer, son conjeturas porque eso es subjetivo, no sé. Las políticas de defensa de la soberanía nacional en la época eran todas en esta escuela de geopolítica talasocrática, bicontinental y bioceánica, como estoy diciendo, donde los alumnos de las escuelas primarias tenían publicaciones, 300.000, por ejemplo, se llegó a imprimir en el Ministerio de Educación, explicándole, por ejemplo, quién era el gaucho Antonio Rivero, qué hizo el gaucho Antonio Rivero en las islas, o, por ejemplo, dar por primera vez en la historia, en el año 74, un DNI a un isleño, un DNI argentino. Eso viene del año 74, el primero fue Pedro MacLeod, el que lo recibe de manos de la Presidenta de la Nación Argentina. Creo que no se habla de todo esto, de los vuelos transpolares, de la intención de poner actos de presencia, porque bueno, son un ejemplo que no le conviene a la corona y lamentablemente muchas veces la corona tiene agentes tranquilamente operando en la nación y creo que es algo que no les conviene. La soberanía argentina no conviene. El informe Shackleton realiza todo un análisis pormenorizado de distintas cuestiones de la economía de las Malvinas y al mismo tiempo realiza un análisis sobre la población de las Islas Malvinas, la cual es catalogada como estancada e incluso con signos de decrecimiento. Esto se puede relacionar con que la actividad primordial en las islas era el monocultivo de ganadería ovina, lo cual llevaría a una poca necesidad de población y al mismo tiempo a una poca expectativa de crecimiento, de progreso para muchos de los pobladores ocupantes que terminaban migrando hacia otros lados, sobre todo la población más joven. Menciona la necesidad de negociar con YPF por el tema hidrocarburífero. Si bien el término del paraguas de soberanía se acuñaría posteriormente, se estaría dando a entender desde el informe Shackleton de la necesidad de recurrir a una fórmula similar, porque si bien desde la Argentina siempre se iba a reclamar por la soberanía, se buscaría que esta cuestión quedara para los intereses británicos en un segundo plano, porque la prioridad para la ocupación británica era el autosustento de la ocupación. Para esto era necesario que hubiera una seguridad jurídica para el tema de la extracción de recursos hidrocarburíferos como el petróleo y el gas. Con todo lo expuesto, comprobamos que hubo un acto de defensa nacional por parte del gobierno de Isabel Martínez de Perón, lo cual, por algún motivo exógeno, se prefiere callar y ocultar. Aquel estudio científico de 1976 se convirtió en una hoja de ruta para el desarrollo económico del usurpador del Atlántico Sur.